En esta 10ª edición de la Feria del Libro de Curuzú-Cuatiá y segunda internacional, llega el Encuentro de Arte Contemporáneo René Borderes, con una mesa de debate sobre arte en contexto de pandemia. Se suman a esta mesa Ana Gallardo, artista nacida en Rosario, Argentina, actualmente reside en México. Trabaja en paralelo a su obra en una serie de proyectos independientes dirigidos a promover el arte local y dar visibilidad a prácticas que no ingresan a los circuitos comerciales o institucionales y a vincular artistas mujeres. También estará Daniel García. Nació en 1958 en Rosario, donde vive y trabaja. Expone desde 1981. Mayormente autodidacta. En 1981 cursó estudios sobre el color con Eduardo Cerón. Durante 1991 y 1992 asistió en Buenos Aires a un taller coordinado por Guillermo Cuitca, becado por la Fundación Antorchas. Acompañará a Andrés Weisman. Nació en Buenos Aires, Argentina, artista visual, formado en talleres independientes. Comenzó a exponer a mediados de los años 70, realizando sus primeras muestras individuales en la Galería Lirolai en 1973 y 1977, respectivamente. Vive y trabaja en Buenos Aires, donde desarrolla una intensa labor docente. Está también en esta feria Gachi Prieto, guía nacional y licenciada en turismo por la Universidad de Morón, actriz, docente y gestora de arte. Es una contratista independiente vinculada al mundo del teatro y de las artes visuales a través de la coordinación y gestión de proyectos culturales desde 1992 en la Argentina y previamente en los Estados Unidos. Entre los años 2014 y 2018 fue coordinadora de proyectos internacionales para el Centro Cultural Rojas, UBA Buenos Aires, generando muestras e intercambios culturales con Chile y Brasil. Desde marzo 2020 es directora de Gestión Federal de Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Y Marina Laura De Caro, una artista plástica y licenciada en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, coordinó el proyecto Trama, Programa Internacional de Cooperación y Confrontación entre Artistas, ganadora del Premio Conex de Platino en Arte. Estará con ellos la directora de Cultura y Turismo de Curuzú-Cuatiá, la licenciada Virginia Aguirre Talamona, en esta mesa de debate sobre arte en contexto de pandemia. Muchas gracias por estar presentes en nuestra Feria del Libro. Estuvimos ya reunidos el año pasado, justamente este grupo, y bueno, yo los quería invitar nuevamente para que tengamos otro diálogo. El año pasado hablamos sobre arte contemporáneo, con los desafíos, y teníamos una sensación, todavía no sabíamos qué era lo que nos estaba pasando con la pandemia, así que me pareció interesante volverlos a invitar y también ponernos a pensar y a reflexionar de los lugares que le toca a cada uno de ustedes. ¿Qué pasó con el arte? ¿Qué pasó con el arte y la pandemia en todo este tiempo que vivimos? Así que yo le doy la bienvenida desde acá de la sucursal del Cielo. Para mí es un honor tenerlos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación para volver a compartir este lugar. Estamos todos, creo que hablo por todos, muy contentos de estar nuevamente acá. Sí, muchas gracias. Me gusta mucho además encontrarme con mis amigues a la distancia. Así que siempre es bienvenida también volver un ratito a Argentina. Te agradezco un montón la invitación. Y también creo que es muy bueno volver a encontrarnos, ¿no? Como iniciar una charla y darle cierta continuidad, como volver a encontrarnos los mismos de alguna manera, ¿no? Que siempre en general siempre se cambian,
en los encuentros, las conversaciones o conversatorios, que también es buenísimo, pero esta posibilidad de volver a encontrarnos, creo que también es interesante desde ese lugar, ¿no? Volver a escucharnos otra vez y ver qué pasó con todo lo que habíamos pensado juntos. Sí. Gracias, Virginia. Estás haciendo un trabajo excelente para Curuzú Cuatiá. Yo he ido con Gachi varias veces. Así que, y además, poder continuar, como dice Marina y como dice Ana, reencontrarnos con gente, colega y amigos es un placer. Bueno, y yo agradecer la invitación. El año pasado no estuve en la conversación porque eran solamente les artistas, pero bueno, me alegra sumarme esta vez y conversar con ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, empezamos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué les cambió de la dinámica de las actividades que ustedes realizaban con la pandemia? ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo fue esa aceptación de la nueva realidad, de la nueva normalidad, ¿no? Entre comillas. Voy a empezar a decir algo. Yo creo que todavía estamos a mitad de camino en este tránsito de la pandemia y la pandemia que trae como, o trajo, o me permitió la idea de pensar una alternativa futura. Igual es una idea que tengo permanentemente, ¿no? Como el futuro, como pensar un futuro como una alternativa otra, en realidad. Y por otro lado, que eso, bueno, lo mantengo, lo pienso, y por otro lado, un sistema de trabajo que intenta sobrevivir, y para sobrevivir creo que la pulsión es mantener lo que había. No sé cuánto de eso se reformula o cómo los actores están como pensando nuevamente. Personalmente, como artista, sí, en la pandemia armé proyectos de economías alternativas para el sistema del arte que lentamente van funcionando, ideas que tenía prepandemia y que la pandemia me permitió llevar a la práctica como una situación urgente, ¿no? Lo vi como una situación urgente donde se necesitaba así reaccionar de alguna manera. Generalmente mis reacciones son bastante como pulsionales y medio a la desesperación, pero me caracterizo por pensar que un grano de arena es muchísimo. Entonces, aunque lo que uno haga sea pequeño, igual creo que es importante, porque no se sabe cómo crece, ¿no? Es como más la idea de semilla que de un gran cambio revolucionario, que no lo tengo a mi mano, pero sí puedo plantar semillas tranquilamente, como eso no es problema. Igual como que están esas dos cosas, ¿no? Un sistema o situaciones que continúan, porque bueno, los cambios no se producen de manera espontánea, los cambios llevan tiempos larguísimos y creo que hay que estar como muy atentos a cada decisión que uno toma y la perspectiva con la cual se encaran las acciones, ¿no? Dentro del arte estamos hablando, y bueno, para nosotros creo que involucra nuestra vida entera también. No sé si querés tomar la posta, Ana,
Que estabas Bueno, contando algo al principio, antes de que comenzáramos a grabar, que cómo cambió tu ritmo de vida también esto, ¿no? sí, a mí lo que me sucede también, la escucho a Marina y me pasa que me fui de Argentina y grande, ¿no? Con una edad de 60 años y empezar de afuera, a empezar en otro lugar desde prácticamente de cero. La pandemia lo que hizo fue reforzar como también evidenciarme primero a mí misma un grado de soledad enorme en el que habito en este país, que igual conozco mucha gente y yo, pero hay un diálogo que solamente lo puedo traer con mis amigas a través del WhatsApp. O sea, yo la escucho a Marina y sé todo lo que hay, todo un trabajo colectivo que yo añoro, como que la distancia además, la decisión de estar acá, desapareció. O sea, estoy sola y a veces mi interlocutor es mi pareja, no sé, como la cosa más cotidiana, ¿no? Y la pandemia reforzó eso. Y entonces lo que pasó fue como cierta alternativa de volver a pensar y de pensar de manera colectiva, que lo pude hacer solamente de manera virtual, no de manera presencial, ¿no? Como eso. Bueno, igual más allá de que la pandemia estábamos todos encerrados, hay algo de esa comunidad y de un diálogo en común que a mí se me perdió un poco. Entonces, una de las emociones que me transitan y que refuerzo permanentemente todos los días cuando me levanto es cuál es volver a pensar, siempre lo he pensado y ahora lo pienso más y veo que es urgente se me es urgente pensar para qué sirve el arte. ¿Cuál es el rol del arte? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué yo decidí ser artista y qué tipo de artista soy? ¿Y por qué quería ser esa artista que quiero ser, no? La pandemia lo que hizo fue como como dice María, muy urgida es la necesidad de que esto esté todo el tiempo presente delante de mí. ¿Cómo se combate un sistema del arte que es obsoleto? Un sistema del arte que sigue teniendo el mismo poder que tenía, incluso creo que peor, porque realmente se ha vuelto mucho más poderoso y endogámico y cerrado, cada vez más clasista, más cerrado. Nosotros estamos ahí habitando también ese mundo, y cómo hacer para que sea realmente más grande, más amplio, más inclusivo, ¿no? Como, ¿para qué lo queremos además de esa manera? O sea, como que hay algo de las urgencias que puso en la escena la pandemia, que todos los días nos hace pensar eso y ver de qué manera actuamos colectivamente, porque creo que solamente de manera individual es re difícil, de qué manera colectivamente logramos hacer los cambios que se requieren, lentos, como dice Marina, ¿no? Como con ella, yo siento que todo lo que trabajó en la pandemia y todo lo que hicieron algunos colectivos es una respuesta de cuál es el rol del arte. Un poco eso. Siento que me generó a mí en lo personal la pandemia. Gachi, desde tu lugar de gestión, como galerista y también en la función pública, ¿cómo viste este proceso? Que yo te incorporé a este grupo justamente por eso, para tener esa visión de lo institucional, desde lo privado, en este contexto, ¿no? del arte en pandemia. Mira, justamente yo creo que quizás también soy una galerista un poco atípica en un punto, aunque hay colegas que también son artistas o que están muy cerca, pero yo soy mujer de un artista, o sea, y siempre mi mirada fue como desde el lugar de los creadores, de los artistas, de los hacedores, y con una gran empatía por todas las problemáticas que eso implica, por esta soledad de la que habla Ana, desde donde se trabaja, y con respecto a lo que decía Marina, creo que si hay algo que evidenció la pandemia es que este es el momento de la micropolítica, o sea, que no podemos seguir esperando grandes gestos de los gobiernos, de los estados, del mundo general, de los sistemas, como están estructurados, sino que hay que tomar más conciencia personal y trabajar desde ahí, en chiquito,
pero sabiendo que eso es lo revolucionario, digamos, no la gran gesta, sino como empezar cada uno desde su lugar. Yo decía que soy una galerista típica porque muchas veces sentí desde el principio de mi gestión esta dualidad, ¿no?, entre ser parte de un sistema que tenía muchos aspectos que me desagradaban y que tienen que ver con esto que decía Ana, ¿no?, con esta cuestión excluyente, elitista, con cierto grado de manipulación, de especulación, de manejo de poder de formas no siempre interesantes. Y por otro lado, soy representante de artistas y tengo que comercializar sus obras y tengo que lidiar con eso. Entonces, lo inteligente es tratar de no pelearse, sino de ver cómo se negocia desde un lugar de una ética personal que uno pueda sostener, ¿no? Y sostenerla en el largo plazo también, haciendo un trabajo quizás más lento, que quizás no tenga tanto éxito inmediato o tanta visibilidad, pero que uno sepa que lo está haciendo de la manera más coherente que puede. Y con respecto a esto, creo que siempre mi pregunta fue por el sentido de la práctica, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta de esto que hago? Y creo que quizás también gracias a Proyecto PAC, que es el proyecto educativo que tenemos en la galería desde el año 2012, eso me permitió un poco equilibrar las cosas que me hacían ruido del sistema del arte y poder hacer estos pequeños cambios en mi núcleo de acción, en lo que me rodea, en la gente a la que yo tengo acceso y en la que puedo influir de alguna pequeña manera, para bien, en el mejor de los casos. Pero sobre todo a través de una construcción comunitaria, de una construcción entre muchos, o sea, no de pensar yo cómo son las cosas o cómo deberían ser y hacer mi diagnóstico y quedarme ahí, sino de todo el tiempo estar revisándolo con otros. Yo lo que sí veo, si bien es pronto y creo que todavía nos falta mucho por atravesar, lo que sí veo es que en el día a día de la galería la interacción con la gente cambió, y cambió para mejor. O sea, hoy no tenemos las grandes inauguraciones de 300 personas tomando cerveza en un periodo de 2 o 3 horas, donde finalmente, si bien es interesante, se constituye en un mero fenómeno social y en algunos puntos un poco frívolo, sino que la asistencia del público y el flujo de gente hacia la galería es más pequeño, o sea, en pequeños grupos, pero más potente, más profundo, como que hay realmente una conexión con la gente que viene, podemos conversar, se quedan, ven las obras, ven la muestra, hablan con los artistas, pueden hacer preguntas, y eso muy lentamente también empezó a dar ciertos resultados a nivel comercial, ¿no? Como que se genera una interacción más humana y por un lado, que atiende a las necesidades realmente de las otras personas, que cuando la rapidez era tanta, ni uno como galerista ni la gente que se acercaba quizás tenía el tiempo para llegar a ese nivel de contacto, ¿no? De contacto con las obras, de contacto con la historia de los artistas, con lo que hay por detrás de lo que se ve. Yo siempre digo que la punta del iceberg es la obra terminada, realizada, pero que por debajo de eso hay mucho más, y que es interesante poder abordarlo con los otros, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que hay cosas que mejoraron, por lo menos en este pequeño día a día, y bueno, y luego a nivel sistema habrá que ver, ¿no? Cómo esto se consolida para prácticas mejores en el largo plazo. Daniel, contame un poco cómo fue la experiencia desde Rosario. Bueno,
Mi experiencia es muy distinta porque en realidad en lo personal siempre he vivido como en pandemia, digamos. Es decir, si por mí fuera, querría una pandemia eterna porque es mi estado ideal de trabajo. Eh, lo que me ha alterado y me ha preocupado la pandemia no está relacionado con lo personal ni con el mundo del arte, sino con el resto, digamos. ¿No? Ha exacerbado todos los problemas previos, particularmente acá es lo que veo cotidianamente en Rosario. La cuestión de la delincuencia, del narcotráfico, de la pobreza, que ya venía medio mal, bueno, eso se ha elevado al paroxismo, digamos, ¿no? Entonces, más que muertos por el coronavirus, hemos tenido muertos por violencia, por femicidios, por violencia doméstica, por asesinatos, por balaceras de narcotraficantes que prácticamente se han adueñado de los barrios periféricos de Rosario. Y son cosas cotidianas que aunque no me afecten directamente, me afectan a toda la sociedad, a todo el medio en que uno vive, ¿no? Y eso, todas las desigualdades se han acentuado muchísimo durante la pandemia. Esa ilusión que había, que aparecía en los primeros momentos, que decía que esto nos sacaría mejores, que se ha mostrado completamente injustificada, digamos, nos ha sacado peores, creo. Entonces, ese es el lado, digamos, oscuro de la pandemia. Por el otro lado, en cuanto a lo personal, mi forma de trabajo, mi forma de vida, digamos, no se han alterado prácticamente. Lo único que extrañaría, en un caso que esto se prolongue, sería la posibilidad de viajar, digamos. Eso es el único efecto negativo, digamos. Por lo demás, no me afecta. Tampoco me muevo dentro del mundo artístico. Muy pocos de mis amigos son artistas. En general, la mayor parte de mis amigos tienen otras actividades, músicos, poetas o gente que no tiene ninguna cuestión creativa en particular. Entonces, no me muevo dentro del mundo del arte. Mi conexión con el mundo del arte es muy periférica, digamos. Y escuchando un poco lo que habían estado hablando, tampoco, sobre todo lo que decía Ana, yo por ejemplo no he elegido ser artista, digamos, o sea, hubiera elegido ser otras cosas, hubiera preferido ser escritor, por ejemplo, pero no lo sé, no lo sé hacer. Es como que es algo que necesito hacer, ser artista, y que espero que algún día no necesitarlo más y poder dedicarme a otras cosas. Pero no es algo que siento que yo haya elegido o que quiera ser artista, digamos. Es algo bueno, que tengo la necesidad de hacer simplemente. Y que lo haría aunque no existiera un mundo exterior, digamos, aunque nadie lo viera lo que yo hiciera. Seguiría siendo lo mismo, hasta que esa necesidad de alguna forma se extinga, ¿no? Así que bueno, un poco esa es mi experiencia. Gracias, Daniel. Bueno, Andrés, contanos lo que Estoy, pensás. estoy ahí digiriendo lo que están diciendo y me arrimo mucho a lo que está diciendo ahora Daniel, ¿no? Es decir, esto es como ni siquiera un autoexilio, nos puso en el exilio la pandemia, aunque yo ya lo viviera desde antes, como
como tampoco soy un gran visitador, un gran recorredor de muestras y de cosas, y esto no tiene nada que ver con que no tenga relación con otros colegas, con otros artistas y con todo el mundo. Es decir, yo creo que la pandemia nos trajo claramente, y a pesar del silencio, de la soledad de la que hablaba Ana, eh, me produjo a mí no, a todo el mundo algo, o por lo menos a gran parte de la gente, algo muy turbio, algo muy oscuro. No solamente el tema de la supervivencia a través de la pandemia o de la más producción o menos producción. La pandemia por lo pronto a mí me llevó a, a estar 10 veces más concentrado. No sé si eso es el miedo, la preocupación, el miedo por los otros, por los que están al lado nuestro, por la ineficiencia de los que nos manejan. Un poco Daniel describía Rosario, ciudad que yo visito mucho, pero en Buenos Aires se invisibiliza el tema de lo que está pasando en el conurbano bonaerense, ¿no? Que también es algo que en el exilio y en la televisión y en los extrañísimos y audaces diarios, ¿no? Casi mortales diarios que tenemos, nos presentan una irrealidad absoluta, otro mundo, un mundo que yo no habito. Lo que pasa con la violencia se me clava todos los días en el pecho, es decir, a mí lo que me produjo esta pandemia es mirar absolutamente con mayor perímetro, el perímetro de lo que le pasa a todos, y no dejo de pensar que lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros en México o en el conurbano, en Rosario, donde sea, es algo que se repite casi en todos los países del mundo, con mejores organizaciones o peores organizaciones. Esto confuso, esto que parece confuso cuando hablo del exilio o del autoexilio, hay maneras de estar absolutamente en actividad exiliado. Es decir, exiliado significa, qué sé yo, sometido al trabajo artístico, ¿no? Al quehacer de todos los días. Es la manera en que yo y muchos encontramos en el medio de la pandemia, el estar ensimismados, no viendo lo que pasa, sino tratando de salvarnos un poco y egoístamente en la propia obra, como decía Marina, en los proyectos, en la cosa más comunitaria. Yo en ese sentido soy un antipático refugiado acá ahora en las afueras de Buenos Aires, que trata de ir lo menos posible a Buenos Aires, es decir, voy al taller 3 veces por semana, pero la verdad que el mundo asfixia en este momento. Una de las cosas que tiene el arte es la posibilidad de evidenciar o poner en un lugar diferente o de dar visibilidad a ciertas cosas, que en parte es lo que hablaba Marina, lo que hablaba Ana, ¿no es cierto? A nosotros en Curuzú nos pasó que la pandemia nos permitió salir al mundo, por ejemplo. Ya con la Feria del Libro que participaron ustedes, después nosotros virtualizamos todos nuestros eventos, de tener 75.000 IP, o sea, dispositivos conectados en la Feria del Libro del año pasado, el último evento subimos 6 millones, y nos pasó algo diferente, pero en nuestra ciudad también hubo otro mecanismo, ¿no? Muchos emprendedores, hubo gente que se quedó sin trabajo, pero automáticamente empezó a emprender con diferentes actividades. Se multiplicaron los emprendedores en Curuzú Cuatiá. Hay sí un rango de pobreza bastante extremo. La pandemia nos tocó a nosotros, así como cualquier parte del mundo, ¿no? Pero me gustaría reflexionar un poco en qué están pensando ustedes, en qué sería lo importante que nos dejó todo este tiempo y que tendríamos que dar nosotros una visibilidad, qué es lo que tenemos que mirar, porque se hablaba de un momento de que la pandemia, yo miraba las fotos, los videos de Venecia con los delfines y el agua transparente,
y cómo cambió el mundo y va a venir lo mejor del mundo, va a sacar lo mejor del mundo, y parece que no fue tan así. ¿Qué les parecería a ustedes relevante? ¿Qué es lo que tenemos que ponernos a pensar y a poner a ponernos a trabajar y a pensar para ver qué horizonte seguir y qué es lo primordial, qué es lo importante? Si te parece, Marina, comenzamos con vos. Sí, yo los escuchaba a Daniel y Andrés y realmente mi hacer artístico difiere un montón de esa idea del artista en el taller. Entiendo el arte como un lugar posible para afectar el mundo, sigo pensando eso, y mi producción todo el tiempo está en diálogo con lo que sucede afuera, y el arte para mí es como una manera de vincularme con el mundo, una manera otra de vincularme con el mundo, donde mi producción es un lugar desde donde pienso eso que sucede afuera, y todo el tiempo estoy reflexionando para ver ese vínculo, esa afectación que se produce, ese contacto entre la realidad de uno y la producción. Como no puedo pensar de manera escindida todo el tiempo, pienso en el arte como un ensayo casi de transformación de esa otra no, de mi propia realidad, de la realidad donde estamos todos, y todo el tiempo pienso en la posibilidad de esos pequeños gestos transformadores, y cómo el arte tiene un rol en eso, ¿no? ¿Cuál es el rol del arte en esa posibilidad de un futuro otro? Que es mi manera de vivir, no sé. No podría hacerlo de otra manera. Quizás es una ficción que construyo, ¿no? Un relato ficcional sobre el arte y mi hacer, pero bueno, es lo que me agarra y le da sentido a mi actividad personalmente. Pienso que hay muchos lugares que tenemos que volver a pensar. Y el arte es una alternativa otra de pensar. De alguna manera tiene la posibilidad de construir fuera de la norma, fuera de lo normado, fuera fuera de lo normado, como fuera de ese lugar que estructura una sociedad, o de la estructura de una sociedad, de una estructura ya formateada, ¿no? El arte tiene la posibilidad de pensar en los bordes, y eso es una gran potencia, y yo no la quiero abandonar. Y me gusta pensarlo hasta como una herramienta, ¿no? Como un lugar donde realmente se puede reactivar o repensar, reformular de manera crítica cualquier disciplina disponible disponible para el ser humano, para pensar de otra manera, acompañando también otras disciplinas y otras personas que están pensando en mí, ¿no? Como desde teóricos, filósofos, ¿no? El feminismo y todas las teorías del feminismo, que está como realmente traccionando otra manera de abordar, donde aparecen otros paradigmas posibles para pensar críticamente este mundo. Y el arte es un lugar desde el cual hacerlo. Y creo que la producción, por lo menos, bueno, yo hice una muestra en este fin de pandemia o en este año de pandemia, y mi intención o desafío fue de qué manera el arte puede funcionar para pensar una instancia como es la pedagogía y la educación
que el sistema del arte no considera, pero para mí resulta como un eje de mi vida, ¿no? Entonces, como mi sistema del arte se amplía a los actores tradicionales del sistema, galerías, bienales, yo qué sé, artistas, instituciones, ¿no? Como, y abrir a un espacio un poco más amplio, cómo tracciona ahí, ¿no? Igual que la economía. Coleccionables de emergencias es un proyecto muy simple que funciona en una economía solidaria, son gestos solidarios para organizaciones sociales que están en estado de urgencia, y simplemente la venta de obra por un monto muy básico y simbólico, pero ni siquiera es la venta, no es la venta, se disponibilizan obras de arte para que cualquier persona que quiera dar dinero a estas organizaciones sociales puede recibir una obra como agradecimiento. Entonces es un sistema de circulación de bienes diversos y que terminan en gestos solidarios entre todos, ¿no? Un coleccionista que aporta 15.000 pesos a una organización social, por lo cual recibe la obra de un artista que dona ese sistema. Bueno, no sé si es genial o no es genial, es una manera otra de traccionar lo que yo tengo a mano, que es mi producción, las obras y mis amigues artistas o conocidos o otros que producen como yo o que están interesados y participan de este circuito. Pero me cuesta mucho pensar, como también me cuesta mucho pensar que un escritor no es un artista, no lo podría entender como tal, no me entra en la cabeza, como no podría deslindar, ¿no? Me da lo mismo la disciplina que tomes, no me interesa, hasta hay como grandes, no sé, hay millones de artistas fuera del sistema. No podría deslindar, me parece que el ser artista también tiene que ver con una manera de pensar la realidad y no solo con una producción de imágenes. Perdónenme si me meto, yo creo que la producción es el resultado de todas estas imágenes que vos, Marina, estás describiendo. Ni soy un pintor del impresionismo refugiado en el taller. Justamente yo te decía, o les decía, por todo lo que cruzamos en la pandemia, aquellos que somos artistas y aquellos que no. En la obra se refleja todo eso. Mis esculturas desde hace 15 años se refleja no como una foto, como una imagen que intenta interpretar lo que pasa de dramático, de trágico, etcétera, etcétera. Así como los escritores, yo estoy totalmente de acuerdo que son artistas, nosotros los artistas también tenemos algo de escritores, aunque no el oficio delicado de poder corregir nuestros textos o que sean buenos. Sin embargo, vivimos en una especie de ficción diaria que nos hace, por lo menos a mí, vivir desde la trinchera. Vivir de la trinchera, aunque parezca de los años 70, significa participar, significa opinar, incluir, ser docente, tratar de que los chicos más jóvenes o que la gente más joven salga adelante y cruce toda esta realidad tan tremenda. Por otro lado, es cierto lo que decía Virginia, hay un montón de emprendimientos dentro del medio del arte que a veces está vinculado con el dinero, con el interés, con la especulación, y otras veces es, como diría, de puro corazón, es decir, se adosan, se adhieren a un sistema de vida como para de alguna manera hacer el aporte y mejorarlo de alguna manera. Pero yo no me parece que hay que intelectualizar todo esto, porque como artista lo único que puedo hacer yo y todos los artistas es, en vez de pintar el árbol, pensar el futuro, pensar el presente, pensar qué pasa. Es decir, me parece que es innato a alguien que tiene la sensibilidad, o a cualquiera que tiene la sensibilidad, sin ser artista, de ver el globo completo. Es decir, no participar no significa no construir, no significa quedarse de lado, no significa ser abúlico o indiferente, todo lo contrario. Y yo creo que
cada uno de nosotros finalmente nos encontramos con cierta verdad nuestra, y esa verdad nuestra está en la obra. Está en la obra, vuelvo a repetir, no como el diccionario de las palabras, a donde uno encuentra los significados, porque hay ambigüedad absoluta, hay desconcierto absoluto, hay un montón de cosas y hay un enorme sufrimiento y una enorme alegría en los momentos en que este sufrimiento y esta visión gris se corta. Tampoco creo que la gente haya cambiado mucho con la pandemia. Creo que sí hay un sector muy sensible que ha logrado hacerlo. Pero en cuanto a la conducta de cada uno, la conducta social, la conducta comunitaria, por ejemplo, en la Argentina, no cambió en absoluto. Yo creo que en este momento vamos a padecer mucho más esnobismo, mucha más banalidad, porque hay mucha gente que no quiere ni pensar en esta realidad. La gente que se iba a Miami a vacunarse, la gente que se iba de compras, la gente que ignoró todas las medidas. Todo eso, para mí, es una realidad que se opone a la mía, o se opone a mi intencionalidad. Y me parece que, si bien yo vivo en un mundo feliz, mínimo, chiquitito, que es mi familia, mis nietitos, todo lo que yo voy publicando sin absolutamente ninguna, digamos, reserva, porque lo publico en las redes, me refiero, uso esa arma para estar conectado también. Aunque se critique a las redes porque somos chusmetas, o porque contamos lo que no se debe, o porque hay quienes se promocionan a través de las redes, cada uno agarra lo que puede para sostenerse, para, como vos, por ejemplo, Marina, estas cuestiones más comunitarias, más de relación con los otros colegas, esto que estabas diciendo de chicos jóvenes que pueden presentar su obra y venderla en 15.000 pesos. El problema es cuando te topas un señor que viene y te quiere comprar o quiere comprar en estos lugares un poco lo que pasaba con los remates. Yo creo que se acuerdan ustedes, porque fue muy reciente o hasta hace muy poco, que había montones de remates, y había remates en los que uno quería estar, porque era más prestigioso estar en el remate que estar en una muestra. Es decir, hay cosas que están intrínsecamente viviendo en el sistema y que no van a terminar, porque si no, no costaría 150 millones de dólares un Van Gogh. Es decir, esta especie de la pintura, la escultura, el arte en general, los proyectos o la banana pegada con una cinta gris, son parte del mundo económico, del mundo de la especulación, más allá del artista que la presenta. Catalán, para mí, hizo un golpe, igual que Damien Hirst, de timón de la economía para su propio beneficio. No sé qué aporte hicieron, no importa. Vos podés pensar que son genios ustedes y yo no, pero no importa. De todas maneras, yo soy absolutamente optimista a pesar de todo lo que dije, porque todos los días me levanto a trabajar, no ciegamente, no obsesivamente, sino con toda la gente en mi cabeza. Igual aclaro que Coleccionables de Emergencias no es de jóvenes, es de todos los artistas. Yo no fui invitado a ninguna. Todo el mundo, ¿no? Desde con nombres, no importa, es cualquiera que quiera aportar a una organización social, que son 8 con las que trabajamos, no importa. Mira, yo te puedo decir que estuve ofreciendo mi obra en casi todas y nunca recibí, esto no se la criticamos por supuesto, ni al medio, es una crítica al medio. También es elitista y también se elige quiénes donan y quiénes donan. Pero me parece que no es un tema ahora para plantear cuando Curuzú Cuatiá y Virginia, sobre todo, a quien conozco desde mucho antes de que fuera secretaria de Cultura, hace lo que ha cambiado Curuzú Cuatiá y lo que es esta reunión nuestra con nosotros, lo que es la presentación del libro, son cosas que no existían hace muy poco tiempo. Entonces esto sale del asunto. Voy a hacer un aporte. Quisiera dar un cachito. En realidad, lo que me parece súper interesante, que tiene que ver con la pregunta que hizo Virginia un poco, esta conversación un poco lo que se desprende, es algo que empezamos hablando de cómo, no solamente cómo nos ha afectado la pandemia, perdón, sino de manera individual, sino cómo nuestra herramienta, que es el arte, nos ha afectado o ha hecho un efecto fuera de nosotros mismos, ¿no? O sea, siento que son maneras distintas de trabajar.
y de pensar incluso cómo utilizar esa herramienta o para qué sirve esa herramienta en esa pregunta. No sé si yo también soy un artista que no, de hecho yo no vivo del trabajo de mi venta de obras, o sea, tengo una discusión totalmente distinta a la que pensamos con el mercado del arte, ¿no? Sino, me gusta pensar un poco como esta herramienta que para mí es sanadora. Yo considero que el arte y el futuro del arte, el futuro del mundo, el futuro del mundo es indispensable que se entienda que la herramienta artística, poetas, escritores, bailarines, cineastas, cualquier tipo de artista que utilice el lenguaje que utilice, son herramientas posibles para cambiar el mundo, para transformar, para sanarlo. Y no necesariamente en esa totalidad. A mí me gusta pensar también esto de, como decía Gachi, de la micro, lo que dice Marina, hay algo de lo colectivo y la micropolítica, la microeconomía o lo micro, ¿no? O sea, lo estamos haciendo así de pequeños grupos, de quien acá lo que pasó con lo que se vio en Argentina, que no se vio en México, por ejemplo, es la cantidad, la manera solidaria que tienen los artistas argentines para pensar en cómo hacer red para poder ayudar a aquellos dentro de la comunidad artística o dentro de estos grupos sociales se podía ayudar en el peor momento de la pandemia. Digo, eso acá en México, por ejemplo, no sucedió nunca. Ningún artista se le ocurrió pensar, che, vamos a hacer coleccionables de emergencia, que no es una convocatoria elitista, era, che, salió eso, se empezó a correr la voz y quien quería dar una obra daba una obrita y no había nombres, no era venta de obra, era simplemente un gesto de un traspaso. Esa comunidad artística argentina piensa que la herramienta del arte es una posibilidad de transformar el mundo. Y a mí eso me parece que es una posibilidad de pensar un futuro distinto, ¿no? Y pensaba un poco en esto que se escuchaba en la conversación. Había notado, ¿no? Como que esas decisiones de por qué uno es artista son personales, claro, digo yo, la mía claramente también fue una decisión siempre de ser un artista en mi grado de ingenuidad, creyendo esto que le estoy diciendo. Y mi práctica es una práctica colectiva. Yo si no estoy con gente no puedo trabajar. Yo no soy de la artista que está encerrada tampoco en el taller. Digo, mi práctica, mi obra es con otras personas. Si no están ellas no tengo obra, ¿no? Entonces son maneras diferentes. La pandemia me habitó la herramienta de lo virtual, me conectó con un montón de personas que si no tampoco hubiera sido posible. Y en esta virtualidad también se armaron grupos de resistencia desde la práctica artística, ¿no? De cómo tenemos que pensar esto que es posible, cómo sanar heridas, ¿no? Porque finalmente para mí el arte también es terapéutico. Yo me siento a trabajar ciertas cuestiones que me ayudan a transitar mi propia existencia en un mundo que está, como decimos, bastante dañado, ¿no? Entonces lo que hace es sanarme. Y si yo tengo esta herramienta que me permite sanarme, también entiendo que si la comparto y se abre y se discute y no sé qué, y todo esto termina sanando partecitas, ¿no? Estas micro que van sumando tal vez a un mundo distinto dentro de nuestros nietes o bisnietes lo puedan vivir. Algo así pensaba, ¿no? Como pensando en esta idea del futuro, siento que el arte es una herramienta muy poderosa para poder seguir en resistencia transformando aquello que queremos. De manera individual, colectiva, no sé, cada uno elige cómo la quiere hacer, ¿no? Un poco eso pensar. Daniel, contanos un poco. Estaba escuchando atentamente lo que decía ahí Ana y concuerdo en eso, en la cuestión del arte como transformador y como herramienta de resistencia y como modificador en una microescala muchas veces, pero igual modificador. Me parece que es más allá de la actividad que uno haga, del tipo de artista que uno sea, de por qué lo es o no, el dedicarse a
cualquier clase de arte implica otra relación con el mundo, con la vida, digamos, una relación más sana, más interesante, más creativa, digamos, que es deseable que eso se expanda y que llegue a mucha más gente. Eso seguro. Después, con respecto a la pregunta que vos habías hecho primero de cómo tenemos que ver esto, o qué tenemos que sacar de esta pandemia, qué tenemos ahí yo lo que querría decir es que no dejemos que la pandemia nos tape el bosque, digamos, porque hay un montón de problemas con los que la pandemia se relaciona, pero que la pandemia en muchos casos ha servido de excusa para tapar otras cosas, ¿no? Con la excusa de la urgencia y de se ha descuidado, me refiero, el extractivismo, por ejemplo, no se ha detenido. Nosotros acá lo vemos claramente, o sea, la destrucción del humedal, las quemas de los terrenos en las islas, la aparición de topadoras que arrasan con lo que fue quemado para pavimentar y para hacer construcciones. Todo eso no se paró en la pandemia, al contrario, se aceleró. Y no solo acá en las cercanías de Rosario, sino que incluso mundialmente ha pasado, digamos. El capitalismo no se vio atacado por la pandemia, al contrario, se fortaleció con la pandemia. Todo el mundo consiguió hacer un gran negociado, entre ellos, bueno, los fabricantes de vacunas, por ejemplo, que en lugar de liberarse la patente de las vacunas para que cualquier estado pudiera fabricarlos y pudiéramos combatir la pandemia más rápidamente, se prefirió reforzar el negocio, y entonces tenemos países donde ahora están por la tercera dosis de vacuna y países donde no han visto ni por asomo ni siquiera una primera dosis para algunas personas. Entonces, evidentemente el egoísmo, el lucro, el afán de lucro a toda costa, incluso de destrucción del planeta, no se han detenido por la pandemia. Y eso me parece que nos lleva en un camino en el cual vamos a tener nuevas pandemias cada vez más frecuentemente, si no hay señales de revertir la cosa. El rumbo inexorable que nos lleva a todo el calentamiento global y demás es algo que se está acelerando cada vez más, y soy un poco pesimista con respecto a eso. No veo que podemos hacer microcambios nosotros, pero que el gran rumbo del mundo sigue inalterable hacia el abismo, me parece. Espero que todavía haya tiempo para que logremos otras modificaciones, ¿no? Gracias, Daniel. Gachi, para ir cerrando, te dejo, te cedo el micrófono. Bueno, ¿qué puedo agregar a todos estos aportes, no? Yo coincido plenamente en esta capacidad del arte de ayudar a sanar, y sobre todo de poder ir logrando un cierto grado de conciencia más alto, que es lo que se necesita, digo, más allá de estas pequeñas cosas que podamos hacer cada uno para mejorar nuestro pequeño entorno, nuestro pequeño escenario. Creo que sí, el tema de la conciencia ampliada es algo que puede, no rápidamente, seguramente que va a seguir llevando muchas generaciones, pero lograr que se pare esta caída hacia el abismo que menciona Daniel, ¿no? Y que todos presentimos de alguna manera. Y sí creo que uno no debería, no puede quedarse solo, o sea, no se trata de salvarse cada uno, sino de ir armando como núcleos
de cooperación, de colaboración, de sentir que somos parte de algo muchísimo más grande, ¿no? O sea, que creo que también esta conciencia de la muerte tan presente, tan frente a nuestra cara, que uno siempre le anda esquivando el bulto toda la vida, y la pandemia nos la puso como muy patente, hace que nos demos cuenta que no hay tiempo, o sea, que no somos eternos, que las cosas hay que hacerlas hoy. Esta de la emergencia que nombraba Marina, ¿no? Es ahora o es nunca, digo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que asumir lo que le toca y lo que pueda. Mucho más no vamos a lograr. Muchas gracias a todos, se nos extendió un poquito el tiempo. Muchas gracias por la gentileza de estar presentes hoy y ayudarnos a reflexionar un poco sobre esto. Muy agradecido de acá a la sucursal del Cielo, les mando un cariño grande a todos y bueno, espero que alguna vez puedan venirnos a visitar. Ojalá, sí. Bueno, y muchas gracias a ustedes por la invitación y por compartir esto. Gracias. Muchas gracias por la invitación y sí, por todas estas reflexiones tan pertinentes. Esperemos Gracias, que la Virginia. próxima sea presencial y podamos sentir el colectivo, ¿no? Podamos sentirnos como un grupo pensando juntos, viéndonos y nada, transitándolo más de cerca. Todas las reflexiones y les agradezco las palabras a todos. Muchas gracias, Virginia, por la invitación y a riquísimo grupo con ideas muy cercanas. En el fondo somos todos muy parecidos. Muchas gracias por invitarme. Damos las gracias a estas personalidades del mundo del arte por compartir nuevamente con nosotros este espacio en la Feria del Libro.